Los conjuntos, además de servir como colecciones de datos para poder acumular, guardar y recorrer datos, también nos disponen, como otra de sus principales ventajas, que poseen métodos para realizar operaciones de conjuntos, como las operaciones matemáticas sobre conjuntos. Entre esos encontramos, primero y principal, las operaciones de pertenencia. Dado un conjunto, el mecanismo para realizar una búsqueda en el conjunto es mediante el operador IN. Este operador recibe como primer operando el valor que queremos buscar y como segundo operando el conjunto donde se va a realizar la búsqueda y devuelve un boolean indicando si el elemento existe o no dentro del conjunto. Esta es la búsqueda que va a ser rápida, casi independiente del tamaño del conjunto, de la cantidad de elementos que tiene almacenados. Esta es la operación más importante que vamos a querer realizar sobre un conjunto. Luego, se pueden realizar operaciones matemáticas de conjuntos. Dado, por ejemplo, dos conjuntos, un conjunto 1 y 2, en el gráfico acá, los conjuntos A y B, se puede obtener el conjunto unión mediante el método union de los conjuntos que recibe como parámetro otro conjunto. Este método union va a retornar un conjunto nuevo cuyos valores serán efectivamente los incluidos en la operación de unión, es decir, todos los elementos que pertenecen al primer conjunto más todos los elementos que pertenecen al segundo. Si hay elementos repetidos, aparecerán una sola vez, es decir, los elementos de la intersección de los conjuntos no van a estar repetidos. También se puede obtener la unión con el operador de unión que se dibuja con un símbolo de pipe. En principio, ambos mecanismos son similares. También existe la posibilidad de modificar un conjunto para obtener la unión. El método update agrega al conjunto que recibe el mensaje, en este caso al conjunto 1, todos los elementos del conjunto 2. De esta manera, este conjunto 1 finaliza con los valores resultantes de la unión entre sí mismo y el que viene como parámetro. El resultado de union y update es efectivamente el mismo, con la diferencia de que update modifica el conjunto que recibe el mensaje, mientras que union no modifica, ya que crea uno nuevo. Y tanto el conjunto 1 como el conjunto 2 quedan idénticos. Idénticos a como estaban, quedan sin modificaciones. Con una lógica similar, disponemos de otras operaciones de conjunto. Para realizar intersecciones de conjuntos, disponemos del método intersection, que va a retornar un conjunto nuevo con la intersección, es decir, con aquellos valores que pertenecen a ambos conjuntos a la vez, al que recibe el mensaje y al parámetro. Y también disponemos del operador de unión, que se dibuja con un solo símbolo ampersand, que también retorna un conjunto nuevo con el resultado de la intersección. Finalmente, disponemos del método IntersectionUpdate, que garantiza que el conjunto que recibe el mensaje quede con el resultado de la intersección. ¿Cómo se logra esto? Borra del primero, en este caso el que recibe el mensaje, supongamos que sea el objeto A, borra de A todos los elementos que no pertenezcan a B, dejando los que pertenecen a ambos. Es decir, IntersectionUpdate logra que el método que recibe el mensaje quede valiendo el resultado de la intersección. De la misma manera, disponemos de métodos para hacer diferencias. El método difference crea un conjunto nuevo con la diferencia de los objetos, es decir, todos los elementos que pertenecen al conjunto que recibe el mensaje, menos los que pertenecen al parámetro. Y el operador de diferencia, el que se dibuja con el signo menos, con el mismo con el que haríamos diferencias de valores numéricos, este operador, cuando encuentra como operandos dos conjuntos, devuelve un conjunto nuevo con la diferencia. Y finalmente el método differenceUpdate
se encarga de borrar del conjunto que recibe el mensaje todos los que pertenezcan a la intersección, es decir, los que pertenezcan a ambos. De esta manera, el conjunto original pierde elementos para quedar con aquellos que efectivamente pertenezcan a la diferencia entre sí mismo y el parámetro. La diferencia simétrica entre conjuntos es la unión entre ambas diferencias. Estrictamente podemos pensarlo más fácil como aquellos elementos que pertenecen a ambos conjuntos, pero no en ambos, es decir, aquellos elementos disjuntos. El método Symmetric Difference retorna un objeto nuevo con esta diferencia simétrica, de la misma manera que el operador se dibuja con un acento circunflejo. También existe un método que modifique a uno de los conjuntos. El método Symmetric Difference Update se encarga de borrar del primero a la intersección y agregar todos los que pertenecen a B pero no a la intersección. Es decir, garantiza que si se le envía el mensaje al conjunto A en el diagrama, garantiza que se inserten todos los de B y se eliminen la intersección. Esta es una operación bastante rara, pero garantiza que el conjunto quede con todos los elementos pertenecientes a únicamente uno de los conjuntos, pero no a ambos. La cuestión con estos métodos es que los métodos que reciben un parámetro pueden recibir un conjunto, pero también pueden recibir otros iterables, por ejemplo, listas. Por lo tanto, todos los métodos que encontramos como intersection, union, difference, pueden operar con el mensaje, lógicamente lo recibe un conjunto, pero el parámetro puede ser una lista. Cuando se recibe una lista, el método internamente se encarga de crear un conjunto nuevo, temporal, y operar entre los conjuntos. Los operadores, es decir, el operador de este acento circunflejo, el de diferencia y demás, esos sí requieren que ambos operandos sean siempre conjuntos. Es una sintaxis más clara, más razonable, se lee mejor, pero solo puede operar con conjuntos. Por eso están las dos opciones. De esta manera se pueden realizar las operaciones matemáticas de operaciones con conjuntos de una manera mucho más simple y, gracias a la velocidad que tienen los conjuntos, mucho más rápido que si se hubiera realizado con listas. Si se disponen de dos listas y se requiere obtener, por ejemplo, la unión, la intersección, diferencia, etc., debería el programador resolver mediante ciclos y con la lógica de cada uno de los algoritmos, haciendo normalmente ciclos anidados, con búsquedas lentas. Entonces, estas operaciones serían notoriamente más lentas que las que ofrecerán los conjuntos.